Gracias por, estamos aquí en pie de lucha. Dios es bueno y independientemente de lo que tú y yo podamos estar viviendo, yo sé que estamos de acuerdo en que Dios es bueno, porque la palabra dice que todo obra para bien para los que le aman y nosotros le hemos amado, le amamos y fuimos llamados, ¿verdad? Con un propósito y estamos conscientes de ello, ¿verdad? En este día es un día muy especial y te felicitamos a todas las madres dominicanas y al mismo tiempo vamos a concluir la segunda parte de la palabra que compartimos, ¿verdad? Entre dos pensamientos, pero en realidad hablábamos de levantar un altar, de todos esos baales que se levantan para que podamos levantar un altar. También estamos gozosos. Para los que no lo saben, la gloria del Señor. Queremos anunciar una vez más que ya tenemos nuestro templo, nuestro primer templo. Yo sé que la gente de Puerto Rico, que siempre pastora, está en espera, pero yo, ¿verdad? No mando aquí, aquí manda Cristo. Y él decidió que el primer templo se abriera, una iglesia hija en República Dominicana. Estamos gozosos, estamos celebrando y te lo cuento para que te goces con nosotros porque esta es tu casa y para que sepas que Dios cumple su promesa. Le doy la gracia a Dios por tu vida, por cada diezmo, por cada ofrenda, porque todo eso permite que nosotros podamos avanzar en llenar la tierra de fe, abrir este lugar para que las personas que necesitan llegar físicamente, porque hay personas como tú y como yo que lo podemos hacer por internet y ya recibimos la presencia. Somos un poquito diestros en las comunicaciones, ¿verdad? En lo que es la tecnología, pero hay personas que no lo son y necesitan esta palabra que Dios ha depositado en la iglesia compartiendo la fe. Y es por eso que el Señor lo hace, para que todos podamos ser alcanzados. Y quiero que sepas que con tu diezmo, con tu ofrenda, con la ayuda que tú haces, cada vez que alguien en esa casa se convierta, cada vez que alguien se convierte, cada vez que una vida me escribe y me dice, fui transformado, mi vida cambió. Así mismo, tú eres parte de eso, porque cuando tú nos ayudas a llenar la tierra de fe, tú lo haces posible, pero no solamente con los diezmos y las ofrendas, con tus oraciones tú lo haces posible, con tus conexiones, cuando compartes el enlace, cuando invitas a las personas. Tú eres parte. Cuando una vida cambie, no te crea que esa vida cambió por la palabra que dio el predicador, o no, esa vida cambió porque tú fuiste el instrumento que Dios usó para que pudiera llegar. Así que siéntete gozoso porque esta casa que se está abriendo, este templo que se está abriendo en República Dominicana, tú eres parte de ello. Tú lo estás haciendo posible porque tú estás creyendo en lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia compartiendo la fe. No dejes de orar. Ora por los ministros, por la pastora Rosemary Peguero, que es la que va a estar al frente con su familia. Van a estar al frente de esta iglesia, de esta casa. Ora por ellos para que Dios les fortalezca. Ora por la vida para que lleguen a aquel lugar. Sigue orando. Nos falta mucho y no nos podemos cansar de orar. Esto es hasta que Cristo venga. Y tú sabes que nosotros queremos que Cristo nos encuentre trabajando, haciendo lo que nos corresponde, que es llenar la tierra de fe, porque para el que cree todo es posible y sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos en la Plaza Metropolitana, en el local 102 de la Avenida Kennedy, en Santo Domingo, República Dominicana, un sitio súper accesible. Puedes llegar por el metro, puedes llegar de cualquier forma porque está bien céntrico. Dios es perfecto y Él escogió el lugar perfecto. Esperamos casi 2 años. El mes que viene cumplimos 2 años, el mes que viene no, en julio 4, cumplimos 2 años en que Dios nos dijo son iglesia. Y antes de los 2 años, Dios ya empezó a entregarnos lugares. Si tú quieres que haya un templo en tu ciudad, ora. Señor, así como pusiste el templo en la capital, en República Dominicana, pon un templo en mi ciudad. Yo también quiero ver que las vidas lleguen en mi ciudad. Sigue orando, porque Dios escucha la oración de acuerdo. Así que bendigo tu vida, bendigo tu familia, que así como Dios nos ha entregado promesas a nosotros como iglesia de manera individual, a cada uno también se la entregue porque ha creído con nosotros y para el que cree,
Todo es posible. No te canses. Podemos decir, ay, Dios mío, casi 2 años y ahora fue que lo diste, pero para mí yo me lo encuentro poco. Yo no sé tú, pero qué bueno es que en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo kairos de Dios, las promesas se cumplen. No te desanime. Quizás lleva mucho tiempo con un problema, con una situación y te sientes desanimado. Hoy yo te digo que no lo hagas, no desmayes. Miren, mis hermanos, yo tengo 4 años compartiendo los audios cada mañana. Y yo creo que Dios lo ha respaldado por mi perseverancia. A veces no tengo el ánimo, a veces me siento enferma, pero digo, hay gente que está esperando esa palabra y Dios respalda esa fe mía, me levanta, me da la fuerza y la tengo quizá en el momentito que estoy haciendo el audio, pero lo hago con ánimo porque la gente tiene que recibir lo mejor de mí y la gente tiene que saber que yo le creo a un Dios de poder y ellos lo van a saber a través de mi forma de ser, a través de mi actitud. No permita que el enemigo se meta en tu casa, no permita que el enemigo destruya tu familia, no permita, valora lo que Dios te está dando. Es difícil construir una familia, no permita que se vaya de tu mano porque tú tienes desánimo, porque tú no quieres creerle a Dios. Van a venir, hemos pasado tiempos difíciles, hemos pasado diferentes circunstancias, pero tenemos un lugar y así en Puerto Rico vamos a tener un lugar y en cada nación y en cada país que Dios quiera. Nosotros le dijimos, heme aquí. Eso es todo lo que Dios necesita. A alguien que le diga, como Isaías, heme aquí, envíame a mí, como Jeremías, que gente que estaba dispuesta, como Josué que se fue Moisés, pero Josué siguió el camino, como Moisés, que fue el que dijo un día así, como Abraham, el padre de la fe, que creyó así. Tú y yo estamos creyendo. Así como tú estás viendo el milagro hecho como iglesia, así Dios, por tu fe, por tu perseverancia, lo va a hacer en ti y en toda tu familia en el nombre de Jesús. Así que voy a orar para que en un momentito, ahora voy a empezar orando. Voy a empezar orando para que tu fe aumente, para que no te desanimes, para que Dios establezca el orden en ti. Porque a veces queremos que Dios cambie al otro, pero realmente necesitamos que Dios nos transforme a nosotros, porque cuando tú y yo somos transformados, vemos las cosas de manera diferente. Así que voy a orar por ti que estás aquí conectadito, por ti que estás mirando esta transmisión, por ti que necesitas a Cristo, que necesitas entender lo que Cristo quiere hacer en tu vida, en tu familia. Miren, cuando hay crisis, cuando hay desorden, cuando hay desastre, siempre viene un buen tiempo, porque Dios permite el caos. Yo les digo a los servidores de la casa y a mis amigos, yo les digo, Dios está haciendo un lío. Dios siempre hace un lío para después que hace ese lío, poner el orden. Así que si hay lío en tu casa, si hay lío en tu familia, te tengo buenas noticias. Viene el orden de Dios para tu vida. Viene el orden de Dios para tu familia. Dios está haciendo un lío para establecer su orden. Amén. Padre, te alabamos, bendecimos y adoramos tu nombre, como estás poniendo en mi corazón. Así quiero orar por mis hermanos en esta mañana. Yo no sé, Señor, lo que puedan estar viviendo, si es de salud, si es económico, si es familiar, si es falta de fe, lo que sea, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que tú establezca tu orden en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que están al alcance del sonido de mi voz, Padre eterno, que puedan experimentar tu paz en medio de la tormenta, que puedan sentir tu fe, que puedan levantar fe como nunca antes, Señor, para creer que lo imposible se hace posible en su vida y así lo vean hecho, Señor. Abrázalo, hazle sentir tu amor. Llena cada hogar que está aquí de tu presencia en este instante, Señor, que puedan experimentar tu perfecto amor, ese amor que cubre multitud de faltas, Señor. Llévate todo desánimo, toda pereza, todo cansancio, toda desilusión. Ahora se va y sale fuera en el nombre de Jesús. Y establezco fe, establezco amor, establezco paz, establezco alegría y gozo como nunca antes. Padre, en tu nombre poderoso, Cristo. Amén y amén. Te presento esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido que sea parte del proceso en el cual tú vas a transformar y estás transformando la vida de mis hermanos, Señor. Que el propósito por el cual tú me has enviado a compartirla se cumpla, Señor.
que ninguno se quede sin entender espiritual, Señor, mente lo que tú le quieras hablar y que seas tú poniendo en ellos y en cada uno de nosotros el querer como el hacer para que estas palabras se cumplan y podamos siempre hacer tu voluntad que es agradable y perfecta. En tu nombre poderoso, Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Como le decía, ahorita estábamos, ¿verdad? La última palabra que compartimos fue entre dos pensamientos. ¿Y cómo podemos, hablamos, ¿verdad? Porque en este mes, hoy concluimos el tema del mes, que es el altar. Yo soy un altar, tú eres un altar. No te preocupes que tú digas, pero es que yo soy un pecador, es que yo no me estoy portando bien con Dios, es que yo estoy haciendo cosas. Eres un altar. Eres un altar y hay que organizar el altar de Dios, porque Dios es bueno. ¿Y por qué vamos a hacerle cosas que no le agradan a un Dios tan bueno? Entonces aprendimos cómo podemos reedificar el altar de nuestra relación con Dios y cómo podemos encender nuevamente el fuego del Espíritu en nuestras vidas, usando 12 piedras. La semana pasada yo te di 6 piedras y en esta semana te voy a dar 6 piedras adicionales, ¿verdad? Yo te diría que te voy a dar una extra. Te voy a dar 7. Yo te dije que te iba a dar 12, pero te voy a dar 7, porque hay una extra que tenemos también que añadir, que es muy importante. Y nosotros tenemos que reedificar este altar personal con nuestro Dios y encender cada vez más el fuego del Espíritu en nuestra vida. Cuando hay fuego, se quema todo. Y el fuego de Dios quema todo lo que a Él no le agrada en tu vida. El fuego de Dios permite que tu vida pueda ser transformada. El fuego de Dios permite que los pensamientos que te están alejando, si estás claudicando, como decía Elías en la otra escritura, entre dos pensamientos, el fuego de Dios hace que el pensamiento que no es de Él se consuma, se queme, se vaya, se vaporice, se vaya de tu vida, se vuelva ceniza y que el que no es de Él y el de Él permanezca. Esa es la idea del fuego en el altar, sacrificar todo lo que Dios nos llama a sacrificar. Otra era sacrificio. Hay cosas que hay que sacrificar para Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que sacrificarla porque a Dios no les agradan. No son parte del propósito y la adoración. Hay que orar en todo tiempo y en todo momento. Así que, ¿verdad? Como hablábamos ahorita, que el primero es la fe. Vamos a creer que por la fe nosotros vamos a poder cumplir todo lo que Dios está disponiendo en nuestra vida para reedificar nuestro altar. Así que el primer punto fue la fe y va a ser el punto principal en todo lo que vamos a estar hablando. Y también te quiero recordar que te dije que primero tenemos que enfrentar los baales que nos impiden edificar el altar para Jehová. Hay baales. Hay baales. Baales son los dioses falsos. Las cosas que nosotros estamos creyendo que no son de Dios. Las cosas que quizá estamos arrastrando de nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y la vamos adaptando y espiritualizando, pero realmente no son de Dios. Vimos cómo Elías se enfrentó a estos baales y le demostró que su Dios era el Dios verdadero. Así que tú y yo tenemos que enfrentar todo lo que no es de Dios en nuestra vida y reconocer que tenemos un Dios verdadero. La segunda es que es nuestra responsabilidad mantener viva la llama del don de Dios en nosotros. Es muy importante que tú y yo mantengamos viva la llama, nos corresponde a nosotros mantener viva la llama del fuego de Dios en nosotros, del don de Dios en nosotros. ¿Cómo la mantenemos viva? Con ayuno, con oración y con estudio y lectura de la palabra. Es imposible que yo sepa caminar en los caminos de Dios si no saco, aunque sean 15 minutos, para leer diariamente la palabra de Dios. Nosotros organizamos nuestras agendas perfectamente, pero no le ponemos tiempo a Dios en nuestra agenda. Hoy quiero que revises tu agenda y si tú no habías puesto en tu agenda lo primero, buscar tiempo con Dios, entonces tu agenda la tienes que reformar porque no está bien. Y tercero, nosotros vemos que un altar es una señal o recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, perdonado, prometido o entregado. El altar no es el sacrificio o la ofrenda.
pero nos permite presentar el sacrificio y la ofrenda con entendimiento y conciencia de lo que hacemos. El altar hablaba constantemente de la relación del hombre con Dios. Tuviese o no tuviese ofrenda, ¿verdad? Sobre sí, el altar era el encuentro de agradecimiento al Señor. Así que nosotros tenemos que aprender a levantar altar. Y levantar altar es sacar tiempo con Dios y presentarnos tal y como somos. Pues ahora te voy a compartir la séptima. Y la séptima piedra que tú y yo tenemos que llevar a nuestro altar es la obediencia. A veces se hace difícil obedecer. Yo siempre les digo a ustedes que esa es la lucha más grande que nuestros papás tuvieron con nosotros y que nosotros tenemos con los hijos, con los nietos. Esa es la lucha más hasta con los compañeros de trabajo, que obedezcan las instrucciones. Hay un problema grande de seguir instrucciones. Todo el mundo se le olvida seguir instrucciones. Hasta cuando vamos a armar un juguete, no sabemos cómo hacerlo y no seguimos instrucciones. Dice en primera de Pedro, 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos, perdóneme que sed santo vosotros en toda vuestra manera de vivir. A veces nosotros decimos que se nos hace difícil ser santo. Y tú sabes que ya aclaramos, y si no, yo te lo recuerdo, que ser santo es apartarse para Dios. Dejar de hacer cosas que a Dios no le agrada o que la Biblia misma te dice que no son correctas delante de Dios. O el Espíritu te dice, no lo haga. Ser santo es yo dejar de hacer lo que yo quiero y hacer lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos enseña que para tener una buena relación con nuestro Dios es necesario obedecerle. Es difícil que yo pueda tener una relación correcta con Dios si yo no le obedezco. La única parte de la Biblia que tú crees es la que tú obedeces. Lo que tú no obedeces porque no lo estás creyendo. Así que tenemos que dejar eso claro en esta mañana. No podemos decir que le amamos si no le queremos obedecer. No podemos llamarle Señor si no queremos obedecer a su palabra. Estaríamos como que entre dos pensamientos, entre una distracción de que, ok, yo le hago creer a Dios que lo obedezco, pero no lo obedezco. Usted solo puede hacer con sus amigos. Eso usted lo puede hacer con los conocidos. Pero a un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, usted no lo puede hacer. Porque Dios te está mirando. Dios sabe si realmente le estás obedeciendo. A veces nosotros y nuestros hijos nos han dicho, ¿verdad? Sí, yo lo hice. Y tú le crees que lo hizo. Después te enteras que no lo hizo. Pero Dios se entera en el instante. O sea, a Dios no lo podemos engañar. Tampoco puede ser burlado. Nosotros como cristianos, si verdaderamente queremos tener una relación cercana con nuestro Dios, no podemos vivir como si nuestra vida no tuviera un rey. Tú y yo tenemos rey, tú y yo tenemos gobierno. Pero ¿qué significa ser un hijo obediente? Significa no solamente ser un oidor de la palabra, sino también un hacedor de ella, como dice en Santiago 1:22. Tenemos que oír la palabra, pero obedecer la palabra. Se nos hace fácil oírla. Entra por aquí, sale por aquí. Pero necesitamos que entre por aquí, se quede aquí, baje aquí y me lleve a hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia que tú y yo tenemos que lograr. Y lo podemos hacer porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y el Espíritu Santo que nos redarguye y nos ayuda a ser obedientes al Padre. La octava piedra de nuestro altar es congregarnos. Así que los que están aquí, los que siempre se congregan, no tienen problema con esa piedra. Pero te quiero decir que es importante esa piedra. Por eso el Señor nos ha entregado un templo físico en República Dominicana, porque hay gente que como no es físico, no se congrega. Y Dios no quiere excusa. Aquí te puedes congregar en línea, te puedes congregar físicamente, pero tenemos que estar los hermanos juntos y en armonía. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Perdón, hablamos mucho
de que Dios viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Y hay mucha gente que dice, ay, Cristo llega hoy, Cristo, pero nos está diciendo que ahora que estamos en los tiempos finales, que estamos viendo tantas cosas, es cuando más importante es que nos podamos congregar. Yo creo que por eso Dios facilita estos medios de congregación que son virtuales para que no haya excusa y también físico. Dios nos está diciendo, yo lo que quiero es que te congregue, que entres en armonía con tus hermanos, que escuchen la palabra juntos, que aprendan de la palabra. Si tú tienes a alguien que se conecta aquí contigo, yo te sugiero que la palabra que compartimos, tú le llames, ¿escuchaste la palabra que se habló hoy en la iglesia? Le puedes preguntar, ¿cómo te habló a tu vida? A mí me hizo pensar esto y esto. ¿Qué te hizo pensar a ti? Tenemos que hablar de lo que estamos escuchando para que podamos entender. Quizá tú entendiste algo que tu hermano no entendió, pero al empezar a conversar sobre la palabra que se ha expuesto en este día, abre el entendimiento tanto tuyo como de la otra persona para que puedas saber lo que Dios está diciendo. La novena piedra de nuestro altar es el servicio a Dios. Yo le decía el otro día, yo tenía líderes, y el Señor me dijo, no, servidores, porque a veces cuando somos líderes nos creemos superiores a los demás, pero Jesucristo fue claro y dijo que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Y si Él, que es nuestro maestro, es un servidor, ¿cuánto no más nosotros que somos seguidores de Cristo? Dice en Primera de Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertís de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Cuando yo le sirvo a mi hermano, cuando yo hago la voluntad de Dios, yo me convierto en un servidor vivo y de un servidor de un Dios vivo y verdadero. Y qué felicidad, porque mire, cuando usted ve que alguien le trata con agrado, ¿verdad? Ponte a pensar. Cuando tú ves que alguien te trata con agrado, cuando tú ves que alguien te habla, que alguien se preocupa por ti, está pendiente de las cosas que tú le dices. A mí me gusta mucho cuando me piden oración y te lo sugiero, si alguien te pide oración, yo me quedo pendiente, porque a veces las personas reciben el milagro y están envueltas en tantas cosas que no se dan cuenta, ¿verdad? Y aquí yo me gusta tener ese tiempo con Dios, de yo preguntarle, Señor, concediste la palabra, concediste el milagro y comunicarme con la persona y mandarle el mensaje y decirle, tú sabes, cuéntame cómo va todo. Ahora mismo tengo una pastora amiga que su esposo le dio un infarto. También tengo a Anaír, que tenía una situación de salud con su esposo. Y vienen a mi memoria porque estoy orando por ellos. Y el Señor me hace, pregúntale. O sea, yo siento en mi corazón que debo preguntarle, qué bien tú te sientes cuando alguien está orando por ti, por alguna situación en particular, y se acuerda de preguntarte si ya Dios te entregó tu milagro. Eso te hace sentir bien. Entonces, si a ti te hace sentir bien, también al hermano le hace sentir bien que tú seas un buen servidor de él. La 10ª piedra de nuestro altar es la mayordomía. Yo creo que con la mayordomía todos tenemos un poquito de problema. Muchas veces nuestras situaciones económicas son porque no tenemos mayordomía sobre el dinero que recibimos. También nuestra falta de tiempo para orar es porque no tenemos mayordomía para distribuir el tiempo. A veces no podemos hacer algunas cosas porque no tenemos mayordomía de nuestras agendas. O sea, la mayordomía es algo que hay que pedirle a Dios y Dios lo da. Quizás pensamos, ¿verdad?, que no, pero el Señor dice que cuando tú vayas a planificar algo, diga si Dios quiere. Dios te está diciendo, yo tengo mayordomía contigo de tu tiempo. Consúltame a mí para yo ayudarte a que en menos tiempo puedas hacerlo todo. Dice en Malaquías 3:7-10. Yo te voy a hablar específicamente de la mayordomía de el dinero. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Yo te voy a decir algo. A mí no me gusta hablar de los diezmos y las ofrendas, no porque no le crean, yo le creo. Y yo aprendí a diezmar porque el Señor se me reveló. Y yo te pido a ti que Dios se te revele y te diga por qué Él quiere que tú diezme y ofrenda. Cuando eso sucede, tú puedes entender que se trata de tu relación contigo y con Dios, no de tu relación con el pastor o con la iglesia, sino con Dios. ¿Por qué Dios quiere que tú diezme y ofrenda? Yo entiendo en lo personal que es porque la palabra dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y si tú no puedes dar dinero para que la obra de Dios, aquí no tenemos ese problema, gloria al Señor, para que la obra de Dios pueda ser llevada a cabo, entonces quiere decir que tú estás diciendo que el dinero es más importante que Dios en tu vida. Se hace difícil diezmar y a veces podemos diezmar, sí, yo estoy diezmando porque yo recibí 10 pesos y doné un peso. Así, cuando tú diezmas de lo poquito, no se te hace problema. Pero la palabra dice que si en lo poco tú has sido fiel, en lo mucho te pondrá. ¿Por qué tú crees que Dios te va a poner en lo mucho? Porque Dios piensa que tú vas a ser fiel y si podías diezmar cuando recibía poco, vas a poder diezmar cuando reciba mucho, porque el dinero no es tu Dios y así Dios te va llevando. Nosotros diezmamos y ofrendamos en agradecimiento por lo que Él ya nos dio, como dice Colosenses 3:15. No diezmamos para que Dios nos dé. No usamos el diezmo como un medio para negociar con Dios, sino que diezmamos y ofrendamos en agradecimiento por todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y le estamos diciendo al Señor, el dinero no es mi Dios, no tengo problema, pero yo te voy a decir algo. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, que me convertí, yo no diezmaba. Y un día yo estoy sentada escuchando la palabra y la pastora lee esta escritura de Malaquías. Cuando ella la lee, que dice, ¿por qué me has robado? Yo no sé, el Espíritu Santo me convenció que yo era una ladrona y que yo le estaba robando a él. Eso me llegó a mí tan fuerte y yo empecé a pedir perdón allí. Señor, perdóname, 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 te estoy robando. Y ahí yo recibí la revelación del diezmo, donde yo le decía, Señor, eso no es primero. También le di un taller de cómo diezmar. Usted busque su sueldo neto, lo que usted recibe de sus ingresos, y de ahí usted saca el 10%. Cuando yo trabajaba en bienes raíces, estoy hablando de esto, no iba a abundar mucho, pero parece que Dios quiere que lo haga. Cuando yo abundaba trabajaba, perdón, en bienes raíces, yo tenía que recibir 1% de mi ganancia, ¿verdad? Vamos a poner, yo recibía el 3% de la venta y yo trabajaba para una compañía. De ese 3%, la compañía cogía un 1,5 y yo recibía un 1,5. Yo jamás iba a contar con el 1,5 de la compañía porque yo sabía que eso no era mío. Yo tenía que calcular mi 1,5. Así sucede con Dios. Cuando tú tienes una conciencia de diezmador y sabes, tú no cuentas con el dinero de Dios. Tú haces tu presupuesto a base de lo que te va a quedar, después que tú saques lo que le corresponde a Dios. Y te va a venir escasez cuando empieces a diezmar. Muchas veces el enemigo trata de que te llegue escasez, de que te llegue temor, de que te falte dinero para pagar. ¿Tú sabes para qué lo hace? Para que le faltes a Dios. Y Dios lo permite para ver cuán fiel y verdadero tú eres en obedecer esa palabra y en ser Dios primero en tu vida. Así que oro para que esa revelación tú la recibas. No lo hagas hasta que no estés consciente de que eso es un mandato de Dios. Cuando yo entré en esa conciencia, yo lo hice. Y si ya lo estás haciendo, gloria a Dios porque ya recibiste esa revelación. Y eso es como una alcancía. Usted está diezmando, pero por eso el día que necesita, tú dices, wow, de repente me llegó tal cantidad de dinero. Wow, de repente me dieron tanto. Oh, mira, me hicieron un aumento en el trabajo porque tú estás llevando para Dios y Dios es tu socio. Tú le estás diciendo, Dios, asóciate en mi economía. Miren, yo en ocasiones, ¿verdad? Una vez en ocasión, yo recibí $500 2 veces corrido en mi cuenta y nadie sabe quién lo depositó. Y yo lo necesitaba. ¿Y quién tú crees que me lo depositó? El Dios verdadero, porque Él sabe que yo soy fiel con Él y Él responde de la misma manera. Él sabe mis necesidades y Él me suple.
A veces queremos que Dios haga esto, que Dios haga lo otro, pero no le queremos. ¿Cuánta gente no le pide un empleo a Dios y le pide que le prospere sus negocios? Y cuando están prósperos, le dan la espalda a Dios. No vuelven a orar, no van a la iglesia, no diezman, no buscan de Dios. Entonces tú lo que estaba era lo que dice aquí, negociando con Dios, creyendo que tú engañas a Dios. Pues te va a llegar miseria, te va a volver a llegar las cosas, porque Dios va a llamar tu atención para que sepas que Dios no puede ser burlado. Amén. Ahora vamos para la número 11 y es la lectura bíblica. Tenemos que leer la Biblia, mis hermanos. Tenemos que leer la Biblia. ¿Cómo vamos a aprender si solamente leemos lo que la pastora o el pastor o el predicador dio el domingo? No, yo tengo que sacar mi tiempo con Dios. Yo tengo que pedirle a Dios que me revele sobre la palabra. Y dice en Jeremías 9:24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que tú leas la justicia de Dios. Dile, siempre, siempre, siempre. Yo hago esto por la mañana. Nosotros nos conectamos a las 5 y oramos. Después de eso, yo saco un tiempo con Dios, ¿verdad? Un rato con Dios. Y a mí me gusta oír una adoración, como Dios me lleve en ese día, pero me gusta oír una adoración. Y después que yo le oro al Señor, le presento todo lo que tengo en mi corazón, lo presento al Señor, entonces yo le digo, háblame. Y ahí muchas veces en mi mente el Señor me da una escritura o abro la Biblia y encuentro un pasaje que llama mi atención. Así el Señor me dice, lea ahí. Mire, mis hermanos, y Dios es mi testigo que todo el tiempo, la que el Señor me da, lo que el Señor me habla, tiene perfectamente que ver con lo que yo le oré. Entonces ahí yo siento el Señor estaba conmigo, el Señor me estaba escuchando. Así que te sugiero que leas la Biblia temprano en la mañana. Lo que Dios te ponga en tu corazón, lo que Dios te ponga, o la abres y dices, Señor, háblame, háblame, háblame. Mucha gente dice, ay, usted no puede hacer eso, usted no puede hablar. Bueno, a mí me funciona, a mí me funciona. Y Dios me hace caso. Dios me hace caso. Todo el mundo va a tener una buena opinión de cómo debe ser tu relación con Dios, pero tú trátala y trabájala como Dios te diga. Y la piedra número 12 es el perdón. Miren, mis hermanos, es bien difícil. Esta piedra es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil en nuestra relación con nuestros hijos. Es bien difícil en nuestra relación con nuestras esposas y nuestros esposos. Es bien difícil con nuestros líderes. Es bien difícil con nuestro compañero de trabajo. Se nos hace difícil perdonar. Se nos hace difícil perdonar. No es fácil. ¿Por qué tú crees que Dios mandó, que Jesús dijo, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Perdona nuestras ofensas, porque se nos olvida que nosotros también ofendemos. Ponemos muy grande la ofensa del otro, pero se nos olvida que nosotros ofendemos y que nosotros también los herimos y necesitan perdonarnos. Por eso Jesús primero manda que nos perdonen a nosotros, para que después podamos perdonar, ser perdonados por los demás. Esa es la realidad. Y dice en Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, que Dios te está diciendo, si tienes problemas con, mire, el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tienes problema con tus hermanos, si tienes problema con tu prójimo, primero no te estás amando o te estás amando tú más que lo que amas al otro. Dios sabía que nos amamos tanto que nos dijo, ama al otro como tú te amas para que tú veas que bien le va a ir. Así como tú te amas, ama al hermano. Porque si tú lo llegas a amar como tú te amas, no, yo no puedo, porque yo no puedo hacer eso. Yo fui el ofendido. No, yo no puedo hacer eso. Todos los días tenemos que perdonar. Todos los días, porque todos los días nos van a ofender. Hay gente que usted no lo ha perdonado bien de un problema, de una situación, cuando ya hay otra. Hay gente así. El Señor me dio ayer y me decía en mi mente, y yo lo puse en Facebook, que algunos amigos son vasos frágiles que se rompen sin tocarlos. Hay gente
que a veces sin tú hacerle nada, eran tus amigos y dejaron de ser tus amigos. Y se convirtieron y se pasaron al bando de tus enemigos. Y tú dices, ¿pero qué le hice? ¿Qué fue lo que pasó? No vas a saber. Son vasos frágiles. Se rompieron sin tú darte cuenta. Pero Dios te dice, perdónalo. Y así algunos con la misma carita fresca vuelven donde ti como si nada. Y tú dices, pero si no me hablaba, ¿y qué fue? ¿Y qué le dio ahora? Hay gente con problemas mentales, mis hermanos, allá afuera. Hay gente que tiene circunstancias en su mente que se hacen una idea tuya errónea. Y así mismo se enojan contigo. Pero tienes que perdonarlo. Porque una de las características o de las piedras del altar de Dios es el perdón. Yo haya ofendido, tengo que pedir perdón. Me ofendieron, tengo que perdonar. Y a veces digo, no quiero volver a hablarle, no quiero volver. Y el Señor te dice, háblale, háblale. Necesitas tener un corazón sano. Y el que perdona, y yo te invito a que si tienes alguna situación hoy con alguien cercano a ti, ¿verdad? O no, hoy es un buen día para que le pidas perdón. A veces sin tú haberlo ofendido. Ambos deben pedirse el perdón. El Señor le está hablando a gente aquí que está molesta. Y Dios te está diciendo, tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. Porque necesito tu corazón limpio. Necesito tu corazón limpio para lo que voy a hacer. No puede haber tropiezo en tu vida, en tu corazón y en tu mente, en tu relación con Dios, para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer contigo y con los tuyos. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Y a la manera de Dios tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Esa es la manera de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús allí en la cruz, en el momento que está siendo crucificado, que ha sido calumniado. Pues tú me dices, es que me calumnió, a Jesús lo calumniaron. Es que me golpeó, a Jesús lo golpearon. ¿Pero qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y por qué tú crees que no sabían lo que hacen? Porque eso que estaban haciendo era el Dios vivo. Cuando te hacen algo a ti, se lo están haciendo a tu Dios. Están acarreando cosas malas para su vida. Y Dios quiere que tú los liberes en esta mañana y que tú seas libre. El no perdonar es tomarte un veneno y esperar que el otro se muera. No, te vas a morir tú porque tú eres el que te tomaste el veneno. Cancelamos todo espíritu de contienda en los hogares. Cancelamos todo espíritu de contienda entre hermanos, entre familia. Hoy oramos por las madres en el Día de las Madres Dominicanas que se reconcilien con sus hijos. Hay veces que hay madres y padres enojados con sus hijos. Que en este día Dios vuelva en el mundo entero el corazón de la madre y los padres a los hijos y de los hijos a las madres y a los padres. En el nombre de Jesús, que haya reconciliación y perdón en el día de hoy. Y la última piedra adicional que te añadí es el temor de Dios. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando tú temes un temor reverente, tú no haces lo que a Dios no le agrada. Dice Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese lo oye. Si tú quieres que Dios te oiga, tienes que temer y saber que hay pecados y cosas que no puedes hacer porque a Dios no le agrada. Cuando uno ama, y si tú amas verdaderamente a Dios, porque el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu mente y con todo tu corazón. Porque si lo amas así, no le vas a fallar, no le vas a faltar y vas a hacer lo correcto en todo momento porque le amas. Cuando uno ama a alguien de verdad, no lo hiere. Si estás hiriendo a alguien, te falta más amor, porque la palabra dice que el amor cubre multitud de faltas. Pídele a Dios que te ponga más amor por esa persona. Pídeselo porque Dios lo hace. Ayuda para que Dios te aumente el amor por esa persona. Ayuda para que Dios te ayude a perdonar. Y Dios lo hace, mis hermanos. Dios escucha las oraciones sinceras y de todo corazón. Así que ya voy a ir concluyendo porque tenemos que compartir la Santa Cena. Pero te quiero decir, para resumir, que son 12 piedras y son 12 circunstancias que tenemos que tener limpia y clara delante de Dios. Actitudes que Dios espera de ti y de mí para poder ser un altar. Si alguna de estas piedras no está en tu altar, hoy es hora de que la coloques.
porque el Señor quiere hacer cosas grandes contigo, pero necesita que tengas el altar correcto. Levanta altar para perdonar. Levanta altar para sacrificar lo que no es de Dios en tu vida. Levanta altar para obedecer a Dios. Levanta altar para que tu fe aumente. Levanta altar para tener un espíritu humilde. Levanta altar para que el temor a Jehová esté en ti. Levanta altar para leer la palabra. Levanta altar para congregarte. Levanta altar para que tu familia y tú le sirvan al Señor. Levanta altar para ser sincero con Dios. Levanta altar para adorarle en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere, que seamos un altar, pero un altar digno de un Dios grande, poderoso. Salomón decía, wow, los cielos, como Salomón construyó un templo y cuando miró el templo se lo encontró muy pequeño para la magnificencia de un Dios tan grande. Somos altares pequeños para que un Dios tan grande se digne a habitar en nosotros. Es poderoso que un Dios tan grande te haya usado como altar, te use como altar. Es grande su misericordia cuando nos convierte en su altar. Pues debemos ser un altar digno del Dios que nos ama. Y dice que nos ama con amor eterno. No te desenfoques, no te desanime. Si hay alguna de esta piedra que no está en tu altar, es hora hoy. Yo te invito a que la pongas en tu altar. Y si te caíste, vuelve a levantarte. Y vuelve y pon la piedra. Quizás se resbaló la piedra. Quizás vino un viento recio y sacó la piedra. Hoy ponla de nuevo en tu altar. Porque Dios necesita estas 13 piedras en tu altar para Él poder hacer contigo lo que ha planificado. Quizás hay cosas que estás esperando y no las has visto porque tu altar no está bien delante de Dios. Hoy reedificamos nuestro altar. Saca tiempo para Dios. A veces nos comportamos y hacemos cosas en privado para que no me vea mi hermano, para que no me vea el otro, pero Dios te ve. Dios te ve y si hay alguna piedra aquí que no está derecha ante Dios, ¿te avergüenza de Dios? Dice la palabra que no podemos avergonzarnos del evangelio porque es poder de Dios. ¿Te avergüenza de que sepan que pertenece a la iglesia compartiendo la fe? ¿Te avergüenza de que sepan que eres seguidor de Cristo? Pues te estás avergonzando de un poder grande que hay en tu vida. Que todo el mundo sepa que tú perteneces a un Dios de poder, para que el poder de Dios pueda ser manifestado a través de ti. Mantén tu altar limpio para que no te avergüences. En el nombre poderoso de Jesús, no te dejes engañar del enemigo que no quiere que tú mantengas tu altar limpio delante de Dios. Voy a orar. Voy a orar para que si alguna piedra de estas 13 piedras faltan en tu altar, hoy el Señor te lleve a conciencia y ponga en ti, como dice en Santiago, el querer como el hacer para reedificar el altar de Dios, para reedificar tu relación con Dios. Padre, te alabamos, bendecimos y adoramos tu nombre. Te presento a cada uno de mis hermanos que están al alcance de esta palabra. Yo te pido, Padre eterno, Padre bueno, que seas tú reedificando nuestro altar, Señor. Que podamos entender que necesitamos estar bien contigo, Señor, para que todo pueda ir bien. También si hay alguno aquí, Señor, que no te conoce y quiere ser un altar para ti, yo te pido que tú repitas conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Te pido ser un altar para ti, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Perdóname mis pecados y ayúdame a perdonar a los que me han ofendido. Que hoy yo pueda caminar de tu mano. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que jamás sea borrado. Y que yo pueda caminar firme en ti y nunca más volver atrás. Quiero ser un altar en el nombre poderoso tuyo, Cristo. Amén y amén. Así que hoy seremos, de hoy en adelante, el altar reedificado de Dios.